En el pueblo de San Pedro de los Vientos, la belleza era una obligación. No estaba escrita en ninguna ley municipal, pero se respiraba en el aire limpio de la sierra. Se veía en las fachadas inmaculadas de cal blanca y en los geranios rojos que colgaban, perfectos y simétricos de cada balcón. Era un lugar de postal, de esos donde los turistas paran a hacer fotos y suspiran pensando que la vida allí debe ser perfecta. Pero como en toda foto perfecta, siempre hay un punto que desentona, una mancha en el lienzo que molesta al ojo. Esa mancha era la casa de doña Elvira. Situada justo al final de la calle Mayor, donde el empedrado se volvía irregular y los faroles modernos no llegaban a iluminar del todo, la vivienda de Elvira era un insulto al progreso. Las paredes, antaño blancas, lucían ahora un tono grisáceo como la piel de un enfermo terminal. El tejado se hundía peligrosamente en el centro, como si una mano gigante estuviera aplastándolo poco a poco, y las ventanas, pequeñas y ciegas de polvo, parecían ojos tristes que miraban hacia adentro, avergonzados de su propia existencia. Para los vecinos, aquella casa no era un hogar, era un quiste, y Elvira, con sus 80 años a cuestas, su ropa negra perpetua y su espalda curvada como un signo de interrogación, era la guardiana de esa decadencia. «Es que no hay derecho», decía Mercedes, la dueña de la panadería, mientras sacudía el mantel en la acera. «Mira que se lo hemos dicho veces. Que venda, que se vaya a una residencia donde la cuiden. Pero nada, la vieja es más terca que una mula. Esa casa nos baja el valor a todos. ¿Quién va a querer comprar mi piso teniendo esa ruina enfrente?». Los clientes asentían, masticando el pan caliente, dándole la razón. Era fácil juzgar desde la comodidad de sus casas reformadas y sus vidas modernas. Nadie se paraba a pensar por qué Elvira se aferraba a esas 4 paredes húmedas con la fuerza de un náufrago a una tabla. Nadie veía más allá de la suciedad y el abandono. Elvira lo sabía. Lo sentía en las miradas de soslayo cuando salía a comprar lo justo. 1 litro de leche, 2 huevos, un poco de pan duro para las palomas. Sentía el asco. A veces los niños del pueblo, crueles como solo la inocencia mal dirigida puede ser, cruzaban de acera al pasar por su puerta, tapándose la nariz y riendo. «Huele a viejo», gritaban antes de salir corriendo. Elvira no les guardaba rencor. Hacía años que su corazón se había endurecido para el mundo exterior, reservando toda su ternura para lo que guardaba dentro de su casa. Su mundo se había reducido a esas paredes desconchadas. Ella vivía en el pasado, o eso creían todos. Hablaba sola, murmuraba nombres que ya nadie recordaba y pasaba las noches en vela, recorriendo los pasillos de su ruina. Pero el destino, o mejor dicho, la codicia humana, tiene una forma curiosa de acelerar las cosas. El problema real llegó con el nuevo alcalde, don Luis. Un hombre joven, ambicioso, con trajes que costaban más de lo que Elvira gastaba en comida en un año. Luis tenía un plan. San Pedro renace. Quería convertir el final de la calle Mayor en una plaza moderna, con una fuente de diseño y un pequeño hotel boutique para atraer turismo de lujo. Y en el centro de sus planos, marcados con una X roja agresiva, estaba la casa de la viuda. La primera visita fue cordial, o al menos intentó serlo. Luis se presentó en la puerta de madera carcomida, arrugando la nariz ante el olor a humedad que escapaba por las rendijas. «Doña Elvira, soy Luis, el alcalde. Vengo a traerle buenas noticias», dijo, con esa sonrisa de político que no llega a los ojos. Elvira abrió la puerta apenas unos centímetros. La cadena de seguridad seguía puesta. Sus ojos, de un azul desvaído por las cataratas, lo observaron con desconfianza. «No quiero nada», dijo ella con voz quebrada. «No se trata de querer, Elvira. Se trata de mejorar su vida. El ayuntamiento está dispuesto a ofrecerle una suma generosa por esta propiedad. Podría irse a un apartamento tutelado, con calefacción, con enfermeras. Vivir como una reina los años que le quedan». Elvira soltó una risa seca que sonó como hojas muertas arrastradas por el viento. «Yo ya soy una reina aquí, señor alcalde, y este es mi palacio. No se vende». Luis perdió la sonrisa un instante. La miró de arriba abajo, juzgando su bata remendada y sus zapatillas de paño desgastadas. «Elvira, sea razonable. Esta casa es un peligro. Tenemos informes de los arquitectos municipales. Hay riesgo de derrumbe. Si no vende por las buenas, tendremos que declararla en ruina inminente y expropiarla por seguridad pública. Y entonces le daremos mucho menos dinero. No sea tonta. Dígale a sus arquitectos que esta casa tiene cimientos más fuertes que su conciencia», respondió ella, y le cerró la puerta en las narices. Aquel portazo resonó en todo el pueblo. Fue la declaración de guerra. Si alguna vez te has sentido juzgado injustamente, o si has luchado contra alguien más poderoso que tú solo por defender lo que amas, deja un comentario abajo contando tu experiencia. A veces, saber que no estamos solos en la lucha nos da fuerzas. Y créeme, Elvira iba a necesitar todas las fuerzas del mundo.
Durante las semanas siguientes, el acoso fue brutal. Primero llegaron las multas. Por la fachada en mal estado, por la hierba que crecía en la acera, por supuestas plagas de ratas que nadie había visto pero que todos denunciaban. Elvira pagaba lo que podía con su mísera pensión de viudedad, quedándose casi sin comer. Adelgazó tanto que su piel parecía papel de fumar sobre los huesos. Luego vinieron los cortes de suministros. Averías, decían. Elvira pasó noches enteras a la luz de las velas, envuelta en mantas, tiritando de frío, pero sin moverse de su salón. La gente del pueblo, lejos de apiadarse, se puso del lado del alcalde. Querían la plaza nueva. Querían que la bruja se fuera. Es por su bien, decían en el bar. Está senil. Cualquier día se le cae el techo encima y nos da un disgusto. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía por qué Elvira protegía esa casa con su vida. Todos pensaban que era el apego de una vieja loca a sus recuerdos. Imaginaban el interior de la casa lleno de basura, síndrome de Diógenes, periódicos viejos y suciedad. Si tan solo hubieran sabido, si tan solo hubieran cruzado el umbral con el corazón abierto en lugar de con la mente llena de prejuicios. La noche antes del plazo final, Elvira bajó al sótano. No era un sótano normal. La puerta estaba oculta detrás de una alacena vieja en la cocina. Mientras arriba la casa se caía a pedazos, la cerradura de esa puerta estaba perfectamente engrasada. Elvira giró la llave y encendió una linterna. Bajó las escaleras con dificultad, apoyándose en la pared. Sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de agotamiento. Al llegar abajo, el aire cambió. Ya no olía a humedad ni a viejo. Olía a cera, a incienso, a historia. Tranquilo, Paco, susurró a la oscuridad. No dejaré que entren. No dejaré que lo vean. Antes me entierran aquí contigo. Acarició con sus dedos huesudos algo que estaba cubierto por una lona de terciopelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de orgullo, no de tristeza. Lo que había allí abajo era el trabajo de toda una vida, el secreto mejor guardado de la comarca, la razón por la que habían vivido en la pobreza, invirtiendo cada céntimo, cada gota de sudor en el subsuelo, mientras dejaban que la superficie se pudriera para no llamar la atención. Era su gran obra, su promesa. A la mañana siguiente, el ruido de los motores diésel despertó a San Pedro de los Vientos. Eran las 7 de la mañana y 2 excavadoras amarillas, enormes y amenazantes como bestias prehistóricas, estaban aparcadas frente a la casa de Elvira. El pueblo entero salió a mirar. Había morbo en el ambiente. Las vecinas se asomaban a los balcones con el café en la mano. Los hombres se arremolinaban cerca del precinto policial. Luis, el alcalde, estaba allí, con un casco blanco impoluto y un chaleco reflectante, hablando con el jefe de obra y con un oficial de la Guardia Civil. «Tenemos la orden judicial», decía Luis en voz alta para que todos lo oyeran. «Desalojo por riesgo estructural inminente. Procedemos a la demolición controlada una vez aseguremos a la inquilina». 2 agentes se acercaron a la puerta. Golpearon. «Doña Elvira, abra la puerta. Sabemos que está ahí. Tiene que salir. Es por su seguridad». Silencio. Solo el viento moviendo una teja suelta en el techo. «Doña Elvira, no nos obligue a tirar la puerta abajo. Nada». El alcalde hizo un gesto de impaciencia. «Romped la cerradura. No tenemos todo el día». Uno de los agentes sacó una maza. El primer golpe sonó seco, doloroso, como si golpearan un cuerpo vivo y no madera. La gente contuvo el aliento. Al tercer golpe la vieja madera cedió y la puerta se abrió con un gemido lúgubre. Los agentes entraron con cautela, iluminando el pasillo oscuro con sus linternas. Esperaban encontrar basura, muebles rotos, quizás a la anciana escondida debajo de una cama rodeada de inmundicia. Lo que encontraron en el recibidor los dejó parados. No había basura. El suelo, aunque desgastado, estaba barrido. Pero lo extraño era que no había nada. La casa estaba vacía. No había muebles, ni cuadros, ni alfombras. Solo paredes desnudas con las marcas de donde alguna vez hubo vida. «Revisad las habitaciones», gritó el alcalde desde fuera. «Sacadla de una vez». Los agentes recorrieron la planta baja y el piso de arriba. Nada. La casa era un cascarón vacío. Era como si Elvira se hubiera evaporado. «No está, señor alcalde», dijo el sargento saliendo a la calle, desconcertado. La casa está vacía, totalmente vacía. «¿Cómo que vacía?». Luis se puso rojo de ira. «Tiene que estar ahí. La vimos ayer por la ventana. No ha salido nadie, pues se ha esfumado. O eso, o se la ha tragado la tierra». En ese momento un ruido sordo provino del interior de la casa. No venía de arriba ni de las habitaciones. Venía de abajo. Un sonido profundo, metálico, como el engranaje de un reloj gigante poniéndose en marcha. La tierra bajo los pies del alcalde vibró ligeramente. «¿Qué ha sido eso?», preguntó una vecina asustada. «El derrumbe», gritó Luis. «Os lo dije».
La estructura está cediendo. Atrás todo el mundo. Máquinas, adelante, tirad la fachada antes de que caiga sobre la calle. El operario de la excavadora levantó el brazo mecánico. La pala gigante se elevó hacia el cielo, lista para asestar el golpe de gracia a la casa más fea del pueblo. El motor rugió, escupiendo humo negro. Pero justo cuando la pala iba a impactar contra el balcón principal, algo ocurrió. Una luz potente, dorada, empezó a filtrarse por las rendijas del suelo del salón, visible a través de la puerta abierta. No era fuego, era una luz pura, intensa, que salía de las grietas de la madera vieja. Y con la luz empezó a sonar música. No era la radio, era el sonido de un órgano de tubos majestuoso tocando una melodía que heló la sangre de todos los presentes. El operario de la excavadora, presa del pánico, detuvo la máquina a centímetros de la pared. «¿Pero qué demonios?», balbuceó el alcalde. Entonces la voz de Elvira sonó. No era la voz de una anciana débil. Sonaba amplificada, resonando desde las entrañas mismas de la casa, como si el edificio tuviera voz propia. «Queríais ver lo que hay dentro», dijo la voz, firme y terrible. «Queríais mi casa, pues aquí la tenéis. Pero tened cuidado con lo que deseáis, porque la belleza verdadera a veces ciega a los que tienen el alma oscura». El suelo del salón, ante la mirada atónita de los policías que seguían en el umbral, empezó a abrirse. Las tablas viejas se separaron mecánicamente, revelando una escalera de mármol blanco, impoluto, que descendía hacia una luz dorada que parecía no tener fin. El alcalde, empujado por una mezcla de codicia y curiosidad, apartó a los policías y corrió hacia la entrada. «Nadie toca nada», gritó. «Esto es propiedad municipal». Luis cruzó el umbral y se asomó al hueco que se había abierto en el suelo. Lo que vio le hizo caer de rodillas. Su rostro, antes rojo de ira, se volvió pálido como la cera. «Dios mío», susurró. Desde la calle, nadie podía ver lo que Luis veía. Solo veían el resplandor dorado iluminando su cara de espanto y fascinación. La música del órgano subió de volumen, vibrando en el pecho de todos los vecinos. Elvira no se había ido. Elvira estaba abajo. Y estaba a punto de mostrarles a todos el error monumental que habían cometido. «Prepárate, porque si la primera parte te sorprendió, lo que vas a descubrir ahora bajo los cimientos de esa casa vieja te va a helar la sangre». Antes de seguir, si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Ayuda mucho a que más personas conozcan la verdad de Elvira. Vamos allá. El descenso fue lento, casi religioso. Luis, el alcalde que minutos antes gritaba órdenes de demolición con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo, bajaba ahora los escalones de mármol blanco con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Detrás de él, el sargento de la Guardia Civil y 2 agentes más bajaban con las manos en las pistolas, pero con los ojos llenos de un asombro infantil. El aire cambió drásticamente. El olor a humedad y podredumbre de la superficie desapareció por completo, sustituido por una fragancia dulce, mezcla de incienso, madera de cedro y cera de abeja antigua. La temperatura, fría y hostil arriba, se volvió cálida y acogedora. Al llegar al final de la escalera, a unos 10 metros bajo el nivel de la calle, se abrió ante ellos una visión imposible. No era un sótano, no era un refugio, era una catedral subterránea. Un espacio inmenso se extendía bajo la propiedad y probablemente bajo parte de la calle pública. El techo abovedado estaba cubierto de frescos pintados a mano con una maestría que recordaba a los grandes maestros del Renacimiento, pero con escenas de la vida cotidiana del pueblo. Campesinos, tejedoras, niños jugando en el río que se secó hacía décadas. Las paredes estaban revestidas de mosaicos de azulejos diminutos, formando patrones geométricos hipnóticos en azules cobalto y dorados brillantes. En el centro de la sala, bajo una lámpara de araña hecha de cristales que refractaban la luz de las velas dispuestas en las paredes, estaba Elvira. Pero no era la Elvira que todos conocían. Ya no parecía la viuda encorvada y frágil que pedía las sobras en la panadería. Estaba de pie, erguida junto a un órgano de tubos de madera oscura, con las manos descansando sobre las teclas de marfil. Su viejo vestido negro parecía ahora una túnica ceremonial en aquel entorno. «Bienvenidos a mi hogar», dijo ella. Su voz rebotó en la acústica perfecta de la sala, llegando a los oídos de los intrusos con una claridad cristalina. Luis dio un paso adelante, pisando una alfombra persa que valía más que su coche oficial. «Pero, ¿qué es esto?», balbuceó el alcalde, girando sobre sí mismo, mareado por la magnificencia del lugar. «¿Cómo? ¿Cuándo? Esto es lo que mi Paco y yo construimos mientras vosotros dormíais», respondió Elvira acariciando el teclado. «Mientras el pueblo se reía de nuestra ropa remendada, nosotros comprábamos mármol de Carrara. Mientras nos mirabais con asco porque no pintábamos la fachada, nosotros dorábamos estas columnas con pan de oro de 24 quilates.
Vivimos como mendigos arriba para vivir como reyes abajo. El sargento de la Guardia Civil se quitó la gorra en un gesto instintivo de respeto. Es un palacio, doña Elvira. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Es el Palacio de las Lágrimas, corrigió ella con una sonrisa triste, porque cada piedra está pegada con nuestro sudor y nuestro llanto. Paco era albañil, ¿lo recordáis? El mejor de la comarca. Pero cuando se lastimó la espalda nadie le dio trabajo. Le dijisteis que era inútil, que ya no servía. Él se murió de pena allá arriba en esa cama fría, pensando que era un fracasado. Pero aquí abajo, él era Miguel Ángel, y yo fui su única testigo. Luis, recuperándose del shock inicial, empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. Ya no veía arte, ni amor, ni sacrificio. Sus ojos de político corrupto empezaron a ver otra cosa. Activos, turismo, dinero, mucho dinero. Se acercó a una vitrina que exhibía joyas antiguas y figuras de porcelana. «Elvira, ¿sabe usted lo que vale esto?», preguntó Luis con la voz temblorosa por la codicia. «Esto es patrimonio histórico. Esto no puede estar en manos privadas. Es un tesoro nacional. Es mi casa», dijo ella tajante. «No lo entiende». Luis soltó una risita nerviosa sacando su móvil para intentar hacer fotos, aunque no había cobertura. «Usted no tiene permisos de obra para esto. No hay planos en el ayuntamiento. Esto es una construcción ilegal de magnitudes faraónicas. Técnicamente, y dado que se extiende bajo suelo público, esto pertenece al pueblo, pertenece al ayuntamiento». La atmósfera en la sala se tensó. El aire cálido pareció enfriarse de golpe. «¿Me está diciendo que quiere robarme?», preguntó Elvira, cerrando la tapa del piano con un golpe seco. «Le estoy diciendo que voy a confiscar este lugar por el bien común». Luis se creció sintiendo el poder de la ley o su interpretación de ella de su lado. «Haremos un museo, el tesoro oculto de San Pedro. Atraerá a miles de visitantes. Usted, bueno, podríamos poner una placa con su nombre en la entrada. Y por supuesto, la trasladaremos a la residencia, como acordamos. Pero no puede quedarse aquí. Esto es demasiado valioso para una anciana que no tiene dónde caerse muerta. Si alguna vez has sentido la impotencia de ver cómo alguien intenta apropiarse de tu esfuerzo, de tu trabajo, solo porque tiene más poder que tú, comparte esta historia. Que se sepa que la injusticia tiene muchas caras y a veces lleva traje y corbata». Elvira bajó los escalones del estrado donde estaba el órgano y caminó lentamente hacia el alcalde. A pesar de ser una cabeza más baja que él, su presencia era intimidante. «Usted solo ve el oro, señor alcalde, pero no ve los cimientos. Los cimientos están bien. Esto parece sólido», dijo Luis golpeando una columna. «Mucho mejor que la basura que tiene arriba. De hecho, ahora que lo veo, la demolición de la casa de arriba nos vendrá bien. Quitamos esa costra fea y hacemos una entrada de cristal, moderna, directa a este santuario». «Sí, ya lo veo. Será espectacular». Elvira negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba lástima y horror. «Necio», susurró. «¿De verdad cree que Paco era tan descuidado? La casa de arriba no es una costra. Es el escudo. Es el contrapeso. ¿De qué habla? Todo esto…». Elvira señaló el techo abovedado. «Se sostiene por un sistema de arcos de tensión que Paco diseñó. La casa de arriba, esa que llamáis la más fea del pueblo, está situada estratégicamente sobre la clave de bóveda principal. Su peso, sus muros gruesos de piedra antigua, ejercen la presión exacta para mantener la tierra estable. Si quitáis la casa de arriba…». En ese momento, un estruendo terrible sacudió el subsuelo. Polvo y cascotes cayeron del techo, manchando la alfombra persa. Las velas parpadearon violentamente. «¿Qué pasa?», gritó el sargento desenfundando el arma como si pudiera disparar al terremoto. Arriba, en la superficie, el operario de la excavadora, impaciente y sin haber recibido orden de parar del todo, ya que el alcalde había entrado y nadie le había dicho nada por la radio, había decidido asegurar la zona empujando una de las paredes exteriores que parecía inestable. El golpe de la pala mecánica contra la fachada principal de la casa fue el detonante. Abajo, el sonido fue como el de una bomba. Una grieta enorme, negra y fea, se abrió en medio del fresco del techo, partiendo la pintura de un cielo azul perfecto en dos mitades. «Están tirando la casa», gritó Elvira, perdiendo la compostura por primera vez. «Diles que paren. Si tiran los muros de carga de arriba, esto se convertirá en nuestra tumba». Luis palideció. Miró hacia la escalera de mármol. «Sargento, suba y deténgalos», ordenó con la voz quebrada por el pánico. El guardia corrió hacia las escaleras, pero antes de que pudiera poner un pie en el primer escalón, un bloque de piedra del tamaño de una lavadora se desprendió del techo justo sobre la entrada. El impacto fue brutal.
La escalera de mármol quedó destrozada, bloqueada por toneladas de escombros y tierra. Una nube de polvo asfixiante llenó el palacio subterráneo. Tosieron, cubriéndose la boca con la ropa. Cuando el polvo se asentó un poco, la realidad cayó sobre ellos más pesada que las piedras. La salida estaba sellada. Estaban atrapados a 10 metros bajo tierra, y el techo seguía crujiendo. «Estamos enterrados», gritó uno de los agentes jóvenes al borde de la histeria. «Nos han enterrado vivos». Luis corrió hacia el montón de escombros y empezó a tirar piedras con las manos desnudas, rompiéndose las uñas, manchando su traje caro de tierra y sangre. «Sacadme de aquí», aullaba. «Soy el alcalde. No puedo morir aquí». Elvira se mantuvo en el centro de la sala. No corrió, no gritó. Miró su palacio, su obra maestra, que ahora empezaba a llorar polvo y arena. «Se lo advertí», dijo ella con una calma que daba más miedo que los gritos del alcalde. «La codicia pesa mucho, don Luis. Y ahora esa codicia nos va a aplastar a todos». De repente las luces de las velas se apagaron por una ráfaga de viento que vino de alguna grieta desconocida, dejándolos en una penumbra casi total, solo iluminada por la linterna del policía que parpadeaba en el suelo. «Hay una salida», susurró Elvira en la oscuridad, pero Paco la diseñó solo para una persona. «Y el camino. El camino requiere un sacrificio». Luis se giró hacia ella con los ojos desorbitados brillando en la penumbra. Se abalanzó sobre la anciana, agarrándola por los hombros y sacudiéndola con violencia. «Dígame dónde está», le gritó a la cara escupiéndole saliva. «Dígame dónde está la salida, o juro que la mato aquí mismo antes de que se caiga el techo». Elvira lo miró a los ojos, y por primera vez Luis vio algo que no era miedo, era juicio. «Suélteme», dijo ella, «o nunca encontrará la llave». El techo gimió de nuevo, un sonido largo y agonizante de metal y piedra cediendo. Una columna dorada se partió por la mitad y cayó a pocos metros de ellos, destrozando el suelo de mosaico. El tiempo se acababa. El palacio se estaba convirtiendo en un mausoleo. Luis apretó más fuerte los brazos de la viuda, haciéndole daño. «La llave, dámela». «La llave no es un objeto, idiota», dijo Elvira con desprecio. «La llave es una confesión. Aquí tienes el desenlace de esta historia. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que las apariencias engañan y que a veces los tesoros más grandes están escondidos bajo la superficie. Si el final te emociona, por favor, considera compartir esta historia con alguien a quien aprecies». Vamos a descubrir cómo termina la leyenda de la viuda Elvira. El techo del palacio subterráneo rugió de nuevo, esta vez con la furia de una bestia herida de muerte. Una lluvia de polvo fino y blanco cubrió los trajes oscuros de los guardias y el vestido negro de Elvira, dándoles el aspecto de fantasmas antes de tiempo. La grieta en el fresco del techo se ensanchó, dejando caer cascotes que reventaban contra el suelo de mosaico como granadas de piedra. Luis, el alcalde, estaba fuera de sí. El miedo a la muerte había borrado cualquier rastro de su arrogancia habitual. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos aferradas a las muñecas de Elvira con una fuerza desesperada. «Habla, maldita sea», gritó Luis sacudiéndola. «Dime cuál es la confesión. Dime cómo salimos de aquí». El sargento de la Guardia Civil, recuperando el sentido del deber entre el caos, se abalanzó sobre el alcalde y lo apartó de un empujón. Luis cayó al suelo sollozando, gateando sobre los cristales rotos de la lámpara de araña que acababa de estrellarse. «Contrólese, señor alcalde», bramó el sargento. «Si sigue gritando, las vibraciones tirarán lo que queda del techo». Elvira se alisó las mangas de su vestido con una dignidad que no correspondía a alguien que estaba a punto de ser sepultada viva. Miró a Luis, que se arrastraba por el suelo, y luego miró a los jóvenes agentes, que la miraban a ella esperando un milagro. «La salida está detrás del órgano», dijo Elvira con voz serena, señalando el imponente instrumento de madera. «Paco construyó un túnel de ventilación que conecta con el antiguo pozo de la plaza. Es estrecho, oscuro y huele a podrido, pero lleva a la superficie». Luis se levantó de un salto con la esperanza iluminándole el rostro sucio. «Gracias a Dios», exclamó corriendo hacia el órgano. Intentó empujarlo, pero el mueble macizo no se movió ni un milímetro. «No se abre con fuerza, don Luis», advirtió Elvira quedándose quieta en el centro de la sala. «Se abre con la verdad. Paco era un hombre de principios. Diseñó el mecanismo de apertura conectado a un sistema de contrapesos que solo se libera si se toca una nota específica, un acorde que resuena con la vibración de la voz humana cuando dice la verdad más dolorosa. O eso le gustaba decir a él. En realidad es una palanca oculta, pero yo no la accionaré hasta que usted confiese». «¿Qué locura es esta? Acciónela ya», chilló Luis. «No», dijo ella cruzándose de brazos mientras una piedra del tamaño de un balón de fútbol caía a escasos metros. «Usted quería demoler mi casa no por el bien del pueblo ni por la seguridad. Usted tenía prisa, mucha prisa. ¿Por qué?
El techo crujió violentamente. Los agentes miraron el techo con terror. «¡Por el hotel!», gritó Luis tapándose la cabeza con los brazos. «Tengo una deuda de juego. Debo 50.000 euros a gente peligrosa. La cadena hotelera me prometió una comisión en negro si les entregaba el terreno esta semana. Si no lo hago, me matarán. Lo hice por dinero. Solo por el maldito dinero». La confesión resonó en la acústica perfecta de la sala, rebotando en los frescos y en el oro, quedando grabada no solo en las paredes, sino en los oídos de los 3 guardias civiles presentes. El sargento sacó su grabadora del bolsillo, que había estado encendida desde el momento del derrumbe. «Queda usted detenido, señor alcalde», dijo el sargento con voz grave, «suponiendo que salgamos de esta». Elvira asintió, satisfecha y triste a la vez. Caminó hacia el órgano, metió la mano en una ranura invisible entre los tubos y tiró. Con un silbido neumático, el enorme instrumento se desplazó hacia adelante, revelando un agujero negro y estrecho en la pared de roca. «Vayan», ordenó Elvira. Luis no esperó. Empujó a uno de los agentes y se lanzó de cabeza al túnel, arrastrándose como una rata. Los agentes jóvenes miraron a Elvira. «Venga, doña Elvira, tenemos que irnos», dijo uno de ellos tendiéndole la mano. Pero Elvira no se movió. Miró su palacio, su obra de vida que ahora se desmoronaba. Miró los azulejos que ella misma había pegado, las pinturas que Paco había tardado años en terminar. «Yo me quedo», dijo ella suavemente. «No diga tonterías», gritó el sargento agarrándola del brazo. «No voy a dejarla aquí. Mi vida está aquí, hijo. Mi Paco está aquí. Arriba no tengo nada, solo desprecio y soledad. Aquí soy una reina. Prefiero morir en mi palacio que vivir en su asilo». El sargento la miró a los ojos y vio una determinación de hierro. Pero también vio algo más. Vio a una abuela, a una madre, a una mujer que había sido olvidada por todos, y se negó a ser uno más de los que la abandonaban. Sin decir una palabra, el sargento se agachó, cargó a la anciana sobre su hombro como si fuera un saco de plumas y corrió hacia el túnel. «Suélteme, déjeme morir con él», gritaba Elvira golpeándole la espalda con sus puños débiles. «Usted va a vivir, doña Elvira», jadeó el sargento entrando en la oscuridad del túnel justo cuando el techo de la catedral subterránea cedía por completo. «Va a vivir para que todos sepan lo que hicieron». El túnel era una pesadilla claustrofóbica. El polvo lo llenaba todo, haciendo imposible respirar. Se oían los gritos de Luis más adelante, maldiciendo y arrastrándose. Detrás de ellos, el estruendo del palacio colapsando era ensordecedor. La onda expansiva de aire y polvo los empujó hacia la salida. Arriba, en la plaza, el pueblo contenía el aliento. La casa de Elvira había desaparecido. Simplemente se había hundido en la tierra, tragada por el suelo, levantando una nube de polvo que cubrió todo San Pedro de los Vientos. «Han muerto», susurró Mercedes la panadera, llevándose la mano a la boca. «Dios mío, los hemos matado». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se movía. La vergüenza empezaba a calar en los huesos de los vecinos. Miraban el hueco donde antes estaba la verruga del pueblo y ahora solo veían un vacío terrible. De repente, la tapa de una alcantarilla antigua, situada a unos 50 metros de la zona del derrumbe, se movió. «¡Allí!», gritó un niño. 2 agentes salieron primero, tosiendo, negros de hollín. Luego sacaron a Luis. El alcalde salió arrastrándose, llorando, con el traje destrozado y la dignidad perdida. Pero nadie fue a ayudarle. Todos miraban el agujero. Por último, emergió el sargento. Y en sus brazos, frágil y pequeña, venía Elvira. Estaba viva. Un murmullo recorrió la plaza. Cuando el sargento la depositó con cuidado en el suelo, Elvira se puso de pie, tambaleándose. Estaba cubierta de polvo gris, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad que nadie recordaba haber visto. El sargento, aún sin aliento, se giró hacia el pueblo, hacia los vecinos que habían pedido la demolición, hacia los que se habían burlado. «¡Lo habéis destruido!», gritó el guardia con rabia señalando el agujero humeante. «Habéis destruido una maravilla. Había un palacio ahí abajo, un maldito palacio lleno de arte que esta mujer construyó con sus propias manos mientras vosotros la llamabais vieja loca». La gente empezó a acercarse, confundida y avergonzada. Luis intentó escabullirse entre la multitud, pero el sargento le puso una mano pesada en el hombro. «Tú no vas a ninguna parte, Luis. Tenemos tu confesión grabada. Todo el pueblo va a saber por qué tenías tanta prisa». Elvira caminó unos pasos hacia el borde del cráter donde antes estaba su casa. Se arrodilló y tocó la tierra revuelta. Lloró, pero esta vez no lo hizo en silencio. Lloró con un aullido desgarrador que heló el corazón de todos los presentes. Lloraba por Paco, por su palacio, por la belleza secreta que el mundo no había merecido ver. Pasaron los meses.
San Pedro de los Vientos cambió. El escándalo de la detención del alcalde Luis salió en todos los telediarios nacionales. La corrupción urbanística quedó al descubierto, y con ella la historia de la casa más fea y el palacio oculto. Los arqueólogos y expertos llegaron para intentar excavar y recuperar lo que pudieran. Encontraron restos de los frescos, trozos de mosaicos y la estructura del órgano. Las fotos de lo poco que se recuperó dieron la vuelta al mundo. Se confirmó que lo que había allí abajo era una obra de arte popular sin precedentes. Una catedral del amor construida en secreto durante 40 años. El pueblo, sumido en la culpa, intentó compensar a Elvira. Hicieron una colecta. Le ofrecieron el mejor piso del pueblo. Le ofrecieron dinero. Pero Elvira no quiso nada de ellos. Con el dinero que el ayuntamiento le pagó forzosamente por la expropiación y los daños, una suma millonaria tras el juicio, Elvira compró una pequeña finca a las afueras, lejos de las miradas curiosas. El día que se marchó, todo el pueblo salió a despedirla. No hubo aplausos, solo un silencio respetuoso y cabezas bajas. Mercedes, la panadera, se adelantó con un paquete de dulces recién hechos. «Lo siento mucho, Elvira», dijo, con lágrimas en los ojos. «Lo sentimos todos. Éramos ciegos». Elvira tomó el paquete y miró a sus antiguos vecinos. Ya no había odio en su mirada, solo una profunda fatiga. «La belleza no está en las fachadas, Mercedes», dijo Elvira con voz suave que todos se esforzaron por escuchar. «La belleza está en lo que cuidamos cuando nadie nos ve. Ustedes cuidaban sus balcones para que los vieran los demás. Yo cuidaba mi interior para que lo viera el único que me importaba». Se subió al taxi y no miró atrás. Dicen que en su nueva finca, Elvira ha empezado a cavar un sótano. Dicen que ha contratado a los mejores artistas jóvenes de la región. Y dicen que a veces, si pasa cerca de su valla por la noche, se puede escuchar una música de órgano que sale de la tierra, recordándonos a todos que nunca, jamás, debemos juzgar un libro por su portada, ni una casa por su fachada, ni a una persona por sus cicatrices. Fin. Espero que la historia de Elvira te haya llegado al corazón tanto como a mí escribirla. Vivimos en un mundo de apariencias y a veces olvidamos que lo más valioso suele estar oculto. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu vecino esconde un secreto así? Cuéntamelo en los comentarios, os leo a todos. Y si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Hasta la próxima.